Bueno, os decía, resumiendo, lo que me habéis dicho y de lo que vamos a hablar hoy es dependencia emocional. Es que me dicen, es Greci, grábalo, es que si lo grabo no me escucho, entonces no sé por qué, ya os haré un vídeo aparte con todo esto para YouTube y punto. Mirad, dependencia emocional, ¿vale? Me decían, características, ¿cómo sé si tengo dependencia emocional? Os voy a decir tres claves. Si tenéis alguna de las tres o las tres, estáis sufriendo dependencia emocional. Luego, ¿cómo identificar a una persona narcisista? ¿Cuándo dejar una relación? ¿Vale? Y rupturas durante el confinamiento. Además, relaciones, tipos de relaciones que se están dando ahora, que son dos clases, os voy a dar dos claves también. Y una clave para aprender a soltar. Muchas cosas. Voy a intentar que no dure más de 20 minutos. Demasiado pido yo, pero bueno, vamos a ver. Dependencia emocional. Tres claves para ver si uno sufre dependencia emocional. Si sientes ansiedad en tu relación, en un 90 y pico por ciento tienes ansiedad, tienes dependencia emocional. Es decir, las relaciones de pareja no van unidas con la ansiedad. ¿Por qué? Pues porque nos podemos comunicar libremente, que es el segundo punto. Si tú no te puedes comunicar libremente con tu pareja y en lugar de ir a tu pareja a contarle el problema que tienes, se lo cuentas a tu mejor amiga o a tu mejor amigo, tenemos que revisar también esa relación porque está fallando la comunicación y es lo que está realmente ayudando o propiciando esa ansiedad que es característica de la dependencia emocional. Otro punto son el pensamiento en bucle. Posiblemente te pase, ostras, no le tendría que haber dicho, o le he dicho esto y esta palabra, no entramos, hacemos un foco y esto a partir de aquí me va a malentender, va a pensar que... Entonces, esto es otra clave, ¿no? Junto con la ansiedad, esos pensamientos de qué he hecho mal, o qué debería haber hecho, o qué estará pensando, es indicador de dependencia emocional. Y por último, la tristeza, ¿vale? Entonces, fijaros que son emociones muy bajas. La ansiedad y la tristeza son las emociones más bajas del ser humano. Si tenéis una de estas tres características, estáis en una relación de dependencia emocional. Además, si me dijeseis, yo solo tengo una, no las tengo todas, ¿eso qué quiere decir? Bueno, ahí ya no me atrevería a decir simplemente nada, a no ser que tengas ansiedad. Es decir, la ansiedad, si tú la tienes, dependencia emocional. Entonces tendríamos que ver realmente qué te está produciendo esa ansiedad. Si es la elección de la pareja, que es una mala elección, o eres tú, ¿no?, que realmente tienes esa tendencia de dependencia. ¿Bien? Entonces, nada, la primera pregunta era esa, ¿no? ¿Qué características? Antes de pasar al siguiente tema, que es la identificación, ¿no? ¿Cómo sé si una persona es narcisista? ¿Tenéis alguna pregunta concreta en relación al tema de la dependencia emocional? Porque si la tenéis y no me la habéis mandado ahora, podéis aprovechar, ¿vale? Antes de que pase al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema era cómo identificar a una persona tóxica. Lo primero que os tengo que decir al respecto es que las personas tóxicas pueden ser hombres o mujeres, pero sí que se ha visto que hay más toxicidad en los hombres, ¿vale? Las mujeres son más las que lo sufren, pero eso no quiere decir que no esté en los dos sexos. Entonces, es una persona que tiene una falsa autoestima. Parecen muy seguros de sí mismos, pero realmente cuando observamos un poquito o conocemos a la persona, vemos que tienen graves problemas de autoestima. ¿Cómo podemos detectar un grave problema de autoestima? Pues, por ejemplo, si tiene mucha tendencia a controlaros, a saber, si necesita vuestra aprobación continuamente, ¿no? Entonces todo esto, junto con una actitud más de chulesca, es un indicador de que realmente esa persona puede tener bajos niveles de autoestima. Pero bueno, esto es muy de calle, ¿eh? Es como muy general para que vosotros ya en el día a día lo vayáis viendo. Otra característica es que realmente, igual que os dije en la otra parte, ¿no?, de dependencia emocional, que es la ansiedad, la clave, en esta parte es el malestar que os produce estar con esa persona. Es decir, son personas que una vez entran en nuestra vida nos producen un muy alto nivel de malestar, ¿no? Es como que parece que empeoran nuestra vida. Fijaros que son claves muy fáciles, pero que nos cuesta identificar, y una vez las identificamos nos cuesta soltar, porque hay estudios que dicen que el ser humano, entre sufrir y soltar,
Ojo a lo que voy a decir, preferimos sufrir a soltar. O sea, estamos enganchados al sufrimiento. Eso es lo que autores como Lacan lo explicaban en relación a goce lacaniano, ¿no? Es disfrutar jodiéndose la vida. Muchas veces tenemos que aprender a soltar y a desapegarnos. ¿Por qué? Pues porque a veces las relaciones son mucho más nocivas que un virus, ¿no? Y esto es lo que quiero relacionaros con esa situación de confinamiento actual. Realmente, muchos también me habéis escrito, ¿no?, que era otro punto que quería tratar, diciéndome que, bueno, es que este confinamiento parece que me hace que esté más ansioso o más ansiosa, que esté peor con mi pareja o que estaba conociendo a una persona y estoy peor. Entonces, eso tiene más que ver, no quiero que traslademos el objeto fuera, ¿no? No quiero que pensemos, no, es que es por el confinamiento, ¿no? Si yo pudiera verlo, no se habría enfriado la relación. No. Eso quiere decir que se iba a enfriar, lo que pasa es que esta situación lo que ha hecho es acelerar y tenéis que dar gracias porque así no vais a perder el tiempo. Es decir, si ahora, debido a esto, veis que el otro pierde interés, pues es que lo iba a perder igual. Lo que pasa es que ibais a tardar un poquito más en daros cuenta, porque aquí lo que hacemos es que se ve todo más claro. Bien, entonces, es muy importante, muy importante aprender a soltar. ¿Y cómo se aprende? Haciendo, sin más. Es decir, primero acción y después motivación. No me tiene que apetecer ni tengo que sentirme emocionalmente preparado para nada. O sea, eso os lo digo desde ya. Hay que tomar la decisión. Las decisiones se toman antes, en momentos de lucidez, en momentos en los que estamos bien. Y a partir de ahí, una vez yo he tomado la decisión, ejecuto, independientemente de cómo me sienta yo emocionalmente. Porque ya hemos valorado esto en un momento que os recomiendo que sea más, que no sea de un día, sino dedicarnos una semana, 2 a valorar. Y una vez tomamos la decisión, ya está. Una vez tomamos esa decisión, realmente lo que va a ir después es la emoción. Nuestras emociones, aunque estemos tristes, con el tiempo nos van a acompañar y van a entender esa decisión tomada, ¿vale? Mira, me han hecho una pregunta antes de seguir a otro punto. Me decíais, ¿el malestar se detecta desde el principio? A ver, esto, ya sabéis los que ya me vais conociendo de que soy muy radical para intentar ayudaros y sin más. Entonces, sí. Lo que puede pasar es que tú me dices, sí que se puede detectar desde el principio. Y si tú ya has hecho un trabajo personal y ya tienes experiencia en ti y en el mundo, pero sobre todo en ti, tú vas a poder detectarlo. Lo que puede pasar es que no lo detectarás desde el principio y que a los mes y medio, 2 meses, 3 meses lo detectes. Esto es porque yo siempre digo, lo que rápido viene, lo que viene muy intenso, luego va a bajar, luego se va a ir, ¿no? Entonces puede ser que tú lo hayas detectado a los 2, 3 meses simplemente por este efecto, ¿no? Por este efecto de ahora es todo muy intenso y luego esa intensidad decrece. Por eso tenemos que ser equilibrados en todo, ¿no? Y es tener la expectativa de que el otro también lo sea. Es decir, cuando vamos a conocer a alguien, cuando nos vamos a relacionar con alguien, cuidado con aquellos y aquellas que de repente son como muy absorbentes, muy intensos o muy intensas, porque eso no se va a mantener en el tiempo, ¿vale? Espero haberte contestado, Ana, a la pregunta. Otro punto, ¿no?, que me decían, Sara, ¿cuándo dejar una relación? Y más en esta situación, ¿no? En esta situación de cuarentena y de no cuarentena. La pregunta se enfocaba en la cuarentena, pero yo lo voy a extrapolar a todo, ¿no? Tenemos que dejar una relación cuando nos damos cuenta de que no echamos a la otra persona, cuando necesitamos espacios fuera de la otra persona, pero espacios muy potentes y profundos, ¿no? Incluso espacios en los que el otro se siente ofendido, porque estamos priorizando nuestras amistades, ¿vale? Entonces, eso es un indicador. Si el otro no entiende esos espacios cuando siempre ha entendido esos espacios, ahí también es un indicador de que estamos en ese punto de hay que dejar la relación. Pero sobre todo, ya sabéis que yo siempre os subrayo puntos importantes, cuando tu pareja no es tu amigo o no es tu amiga, es decir, que no es la primera persona a la que vas a ir a contarle y te va a entender, sino que es un amigo. Y cuando hay una infidelidad, pero lo voy a matizar, cuando hay una infidelidad no constructiva. Esto no quiere decir que yo defienda las infidelidades, pero no es lo mismo que sean infiel, o sea, que te sean infiel y tú lo descubras, el otro diga, bueno, esto no es para tanto y te lo siga negando, que el otro te venga y te diga, oye, mira, me ha pasado esto, he llegado hasta aquí,
te lo quiero decir porque me he dado cuenta de que esto me ha pasado porque tengo estas carencias en la relación y quiero trabajarlas. Y tú notas que el otro realmente no es esto de le he dicho que no hable con la otra persona o que no sea amiga de la otra persona y sigue siendo amiga, sino que tu pareja realmente es él o ella el que corta, ¿no?, esos vínculos. Bien, espero haberme explicado, ¿no? Pero cuando hay una infidelidad y no está la infidelidad en ese contexto es otro punto, ¿no?, para romper. Me decía Ferrando, y si sientes que este confinamiento te une todavía más, aunque sea en la distancia, oye, perfecto, o sea, si te une todavía más, eso es una señal, y los dos estáis en ese punto, eso es una señal de que la relación va bien, va muy bien, ¿vale? El problema sería al revés, ¿no? Que me mandasteis en otro directo preguntas tipo, es que yo me he dado cuenta de que estoy mejor sin mi pareja, ¿no? O sea, es como, esto es un indicador. Bueno, rupturas durante el confinamiento. Es otras preguntas que me habéis ido mandando. Entonces, lo que os quiero decir es que esta situación beneficia, no perjudica. No pensemos lo contrario, ¿no? Y ¿cómo me diréis, cómo puede ser que esta relación nos beneficie? Pues mirad, en la medida en que nosotros estamos encerrados, vemos como la tierra se sana, ¿no? Está, pues, menos contaminación, ya lo sabéis. Pues esto lo tenemos que extrapolar también a nuestro foro interno y a nuestras decisiones. Y esto yo lo quiero unir con el contacto cero. Yo siempre os digo, cuando tomáis la decisión de dejar una relación, se deja. O sea, ya no hay amistad por un tiempo, porque eso no es real, eso es una fantasía, porque hay uno que sufre. Entonces es mejor dejarlo, contacto cero, por lo menos un tiempo. Bien, para reformular un poco el tipo de relación o contextualizar. Pues aquí, durante el confinamiento, es que esto es más fácil, ¿no? Esto es más sencillo. ¿Por qué? Porque no puedo contactar con el otro. Me decíais, ya, pero es que me obsesiono, estoy mirando todo el rato. No te equivoques. Esto te facilita realmente la decisión. Ahora, que tú te quieres contar el rollo de que no, porque estoy encerrado o encerrada y entonces tengo más tiempo libre y me rayo y no, o sea, eso es como todo, tomamos una decisión y en base a esa decisión esta situación nos facilita para ejecutar, ¿vale? Entonces que no os cambiéis el chip en ese sentido. Y luego lo último que os quería decir, porque ya os he dicho que quería hacer el directo corto, es el amor hacia vosotros mismos. Esta es una etapa súper bonita, apartando, y no quiero ofender a nadie, de verdad. O sea, sé que hay mucho sufrimiento, pero entiendo que los que estáis aquí, quiero pensar que tenéis a la familia sana, que está todo bien. Entonces, es una etapa muy bonita para parar y ir hacia adentro. No os imagináis la cantidad de pacientes que me estáis diciendo, y gente por aquí por Instagram, Sara, estoy empezando a meditar, estoy dándome cuenta de los beneficios de la meditación, estoy tranquilo, estoy tranquila, desayuno con tiempo. Entonces, vamos a mirar el lado positivo, porque en 2 días nos van a soltar y vamos a otra vez a estar con el ritmo frenético de la vorágine y vamos a perder ese espacio. Entonces, yo lo que os diría es que disfrutéis este regalo y que, igual que la tierra, ¿no?, se sana, os sanéis vosotros también. Muchísimas gracias por estar ahí. Mira, voy a contestar a la última pregunta. Y si lo dejas por un tiempo, pero somos amigos y él estuvo con otra chica y esa chica lo dejó y ahora me dice de volver a intentarlo, ¿es amor o qué es? Mira, yo aquí, sin conocer el contexto, te voy a responder, ¿vale? Yo te diría que no. ¿Por qué? Pues porque, claro, según lo has planteado, se ve un interés y se ve que el otro posiblemente sea dependiente emocional y no sepa estar solo, ¿no? Y entonces, ¿qué está haciendo? Pues lo que está haciendo es, me han dejado, pues ya vuelvo contigo, que sé que me quieres. Yo aquí sí que te diría que realmente pienses en ti y que ya no vamos a hablar desde el ego, del ser segundo plato ni nada de esto, ¿no? Sino que pienses en ti y que tú, en el momento en el que te estás planteando esto, de decir, esta persona está conmigo por amor o qué coño le pasa, ¿no? Perdonadme la expresión. En ese momento tú ya tienes que darte cuenta y confiar en tu foro interno. Si tú te estás planteando esto, es por algo. Es porque tu foro interno ve señales que a lo mejor tu cabecita no quiere ver, porque implican asumir que me está utilizando para no sentirse solo, ¿no? O me habla por interés. Entonces,
Si tú quieres averiguar qué siente esa persona por ti, yo le pararía un poquito los pies y le daría algunas negativas. Y a partir de ahí, si tú ves que le das negativa, si tú le das negativas y el otro tiene interés real, si son negativas asertivas, que digo yo, decir, mira, comprende que yo ahora tengo un poco de reticencia porque me da la impresión de que no estás con la otra y ahora estás conmigo. No sé muy bien de qué plan vas, entonces vamos, yo por ahora prefiero que seamos amigos y no me planteo nada más contigo. Si esa persona, tú vas a ir observando la reacción del otro, si el otro reacciona tipo con más insistencia, que quiere estar más contigo, pues realmente quiere decir que él sí que tiene un interés en ti. Pero tienes que ponerlo un poco difícil, ya no pensando en el otro, sino pensando en tu amor propio, porque si no es como un ataque muy directo a tu autoestima y tenemos que cuidarnos, ¿vale? Espero haberte contestado. Nada más, deciros que yo, bueno, he creado un material que está en el perfil de aquí de Instagram. Si entráis en Instabio, ahí tenéis, he creado cursos online, meditación online, para que en estos tiempos también de estar en casa, si queréis aprovechar para cuidar vuestra autoestima y trabajaros la autoestima, es un videocurso con ejercicios, salgo yo, meditaciones, vídeos, y está muy bien y lo podéis hacer. Si no, nada, tenéis muchos recursos también en YouTube, etcétera. Muchas gracias por estar aquí, que sé que hay muchos directos, no os robo más tiempo, espero haberos ayudado, inspirado, lo que sea, y un abrazo muy, muy fuerte.